Buenas, mi nombre es Andrés Molina. Este es un video para la sustentación del Diploma de Profundización Cisco Prueba de Habilidades Prácticas SNP. Yo pertenezco a la carrera de Ingeniería Electrónica. Bueno, en esta ocasión el diploma constó de una topología en la cual es esta, en la cual vemos que está constituida por 3 routers, 3 switch y 4 PCs, de los cuales 2 están direccionados con dirección estática y las otras 2 con direcciones dinámicas. Lo que me pide prácticamente es hacer unas configuraciones básicas como tal, construir la red, configurar con los ajustes básicos de dispositivos, el funcionamiento de interfaces, configurar la red capa 2, la compatibilidad del host, configurar algunos protocolos de enrutamiento, hacer unas configuraciones de redundancia de primer salto. Dentro de todas estas configuraciones básicas, la primera que vamos a configurar son los routers el router 1, el 2, el 3, el switch D1, D2 y el A1. Dentro de las configuraciones de los routers estamos los siguientes comandos, que fueron los principales, los básicos, que son la asignación de nombre, el dispositivo del router, habilitar la IP versión 6, definir el mensaje inicio en el banner, la configuración de mensajes informativos, la asignación de direcciones IPv4 y pues todo esto en cada una de las interfaces y en cada uno de los routers, como lo podemos ver. Entonces aquí tenemos todas las direcciones de las diferentes interfaces que pertenecen al router 1, después en el router 2 y así sucesivamente. Todas estas configuraciones, toda esta topología se realizó bajo el software de GNS3 y estos son los pantallazos que generaron durante las configuraciones. Aparte de todas estas configuraciones básicas que se generaron, ya en los switch como tal, como es el D1, el D2 y el A1, se hicieron las configuraciones que pues prácticamente fueron de asignación de nombre, se habilitaron como el estado de si estaban en IPv versión 4 o en IPv versión 6. Definíamos pues prácticamente lo mismo, el mensaje del día, los mensajes informativos. Adicional establecíamos el tiempo de espera inactivo en una sesión remota, la asignación de las diferentes VLAN, como vemos acá. En estas VLAN pues también cada una le asignamos un nombre. Por ejemplo, aquí en las VLAN 100 le asignamos el nombre de management, en VLAN 101 como grupo A, las VLAN 102 como grupo B y las VLAN 999 como las VLAN native. Y pues también se hicieron las configuraciones en IPv versión 4, en IPv versión 6 y pues las interfaces de cada una de estas VLAN. Esto fue pues prácticamente las configuraciones que realizamos. Ya después aquí vemos los pantallazos en las configuraciones que hicimos en el software de GNS3, tanto como en el switch A, los 3 switch. Después de esto, después lo que hicimos fue la configuración en GNS3 de los direccionamientos del host de PC1 y PC4 según la tabla de direccionamiento. Pues aquí ya vemos esos direccionamientos pues que estuvieran chequeándose que están bien configuradas y todo este tema, que está haciendo bien el tema del PIN. En la segunda parte de este escenario 1 ya hicimos fue la configuración de la red de capa 2 y la compatibilidad con el host. ¿Sí? Pues más que todo aquí el tema de configurar y habilitar en todos los switches las interfaces de los troncales de trunk y triple 802.1K. Pues prácticamente esto es con este switch port trunk encapsulation 1Q. Pues más que todo estos protocolos es para el tema de informar la interfaz que debe utilizar la encapsulación. Pues prácticamente es para un enlace troncal para transportar desde varias VLAN un enlace de punto a punto entre dos dispositivos. Prácticamente eso es lo que hace este protocolo como tal.
Entonces este protocolo lo vamos a implementar pues entre el D1 y D2, el D1 a 1 y del switch D2 al switch A1. Entonces aquí vemos las diferentes configuraciones que realizamos en su momento en el programa de GC1, en GNC3, perdón. Entonces pues prácticamente se entra a la configuración universal, a la configuración global, pues con el comando de configurar terminal. Después ingresábamos a las interfaces en los diferentes rangos en que queríamos que fuera configurado este tema. Después el comando como tal que me generaba estas troncales de y triple E, y así en los diferentes switches. Ya después me pedía una configuración en el switch de cambio de las pilas nativas, todas las VLAN que las cambiamos por VLAN 999, pues exactamente en todos los switches. Entonces aquí está pues, prácticamente ese cambio en el cual ingresamos pues prácticamente primero de la configuración terminal en cada uno de los switches. Después ingresábamos el rango como tal de la interfaz en que queríamos configurar. Después hacíamos el cambio aquí con este comando de switch port native VLAN 999, y pues después volvíamos y salíamos, volvíamos, ingresábamos al siguiente rango, volvíamos, ingresábamos el mismo comando como tal, y así sucesivamente en las tres, en switch. Después después me pide habilitar en todos los switches el protocolo de Rapid Response Tree. Pues prácticamente este comando es para mejorar el tiempo de convergencia de la topología de la red cuando ocurra un cambio. Pues prácticamente este protocolo pues sencillamente es digitar este comando como tal, y ingresábamos pues en configuración global en cada uno de los switches, y después ingresábamos este comando y ya, pues que era para configurar la redundancia en este tema. Después me pide configurar en el switch D1 y D2 los puentes raíz RSTP. Pues prácticamente este protocolo es para generar un respaldo en caso de una falla. Entonces, por ejemplo, ahí generábamos un puente raíz primario, que es el principal, lo asignábamos y decíamos que el respaldo iba a ser el secundario. Entonces ahí es por si fallaba el primero. Y así sucesivamente lo configuramos en el switch D1 y en el switch D2. Así como se configuró con estos comandos. Prácticamente para eso es el protocolo. El siguiente protocolo me dice que es configurar en todos los switch Ether channel según la topología para facilitar la creación automática de los Ether channel mediante el intercambio de paquetes LSAP entre puertos Ethernet. Entonces esto pues prácticamente me lo pedía, era para entre el switch de 1 a D2 por el puerto del canal 12, de 1 a 1 por el channel 1 y de 2 a 1 por el channel 2. Pues aquí están pues prácticamente los comandos que se utilizan para realizar este protocolo, pues para generar esto. Entonces aquí vemos que generamos el comando de channel group 12 en el modo activo para crear la interconexión dentro del grupo. Después habilitábamos la interfaz y volvíamos y salíamos, ingresábamos al siguiente para generar el intercambio de paquetes entre 1 a 1 por el siguiente grupo 1. Entonces en el modo activado, después lo habilitamos la interfaz y así en cada uno de los switches de 1, de 2 y en el A1. Ya en el 2.6 me pide que era configurar en todos los puertos de acceso del host de APC1, PC 3 y 4 para que se conecten. Entonces, igualmente, entonces empezamos a ingresar el switch de 1, ingresamos a la interfase, después al comando de switchport, que me habilita el cambio del modo de acceso permanente, ingresábamos al acceso del VLAN y habilitábamos la interfaz. Y así sucesivamente en los otros switches. Aquí ya vemos los pantallazos en cada una de las configuraciones que se realizaron en los puntos anteriores. Ya después me pedía una verificación de servicio de, de la conexión y verificar la asignación en cada uno de los switches. Entonces ya es con estos comandos en el cual se configura la IP en versión 4 dinámica, después es la respuesta que me daba el servidor, así, y este es el pantallazo que me genera en GNS3.
Y ya por último me pedía era verificar la conectividad, o sea, que realizáramos un ping entre el PC1, pues que estuviera bien conectado con el D1, el D2 y el PC4, pues cada una de las direcciones por las cuales está configurado según la tabla de enrutamiento inicial que nos suministraron. Pues aquí están las evidencias de cada uno de esos ping que está correctamente haciendo la conexión. Ya después de esto, pues ya lo que me pide es el siguiente punto, el punto 3, que es la configuración de protocolo de enrutamiento en IPv4 y en IPv6. Y por último, la configuración de la redundancia en primer salto. Para ello, entonces, prácticamente está acá el punto 3. Ya cuando lo vimos, entonces en el punto 3 que me pide que en la red de la empresa, es decir, en el R1, R3, D1 y D2 deberíamos de configurar el protocolo de OSPF2. Pues prácticamente este protocolo es exclusivo para la IPv versión 4, ya que la OSPF versión 3, este sí aplica para la IPv6. Pues prácticamente este protocolo detecta los cambios en las topologías, tales como fallas de enlace, y convergen en una nueva estructura del routing rápidamente. ¿Sí? Se hacen las configuraciones para que no anuncie y así sucesivamente. Eso es lo que me pide acá. Es lo que vamos a ver aquí más adelante, cómo se realizaron esas configuraciones desde acá. Entonces, pues esta es la tabla de actividades. Entonces en el primero pues me pide que debemos utilizar este protocolo mediante el proceso de asignación de ID4. Entonces que me dice que en el router 1 con esta dirección, R3 en esta, en el switch D1 en esta y en el switch D2 con esta. Entonces aquí estamos viendo la configuración. Pues cuando ingresamos a este protocolo como tal, después generamos la ruta según la dirección que me dan acá. Entonces, por ejemplo, el IDS 041, ya ingresábamos a la máscara como tal de la dirección de ese router como tal, según la tabla de configuraciones. Después ingresábamos al R3 como tal, ¿cierto? El mensaje como tal que me arroja, y así sucesivamente con el D1 y después con el D2. Ya después de generar este punto del 3.1, ya me piden el punto 3.2, exactamente lo mismo, pero ya es no lo hacemos con el que, lo hacemos es con el IP versión 6, ¿sí? La anterior era con la IP versión 4, este ya es con la IP versión 6. Listo, ese es el punto 3.2, que es este, ¿sí? Que debemos de hacer esa configuración clásica del área única, ¿sí? En tanto como en el R1, R3, en el switch D1 y D2, pues prácticamente vienen siendo como los mismos comandos que vimos anteriormente. Ya después de esto, de hacer estas configuraciones, ya el siguiente punto, que es el 3.3, me pide que en el router 3, en la red de ISP, debemos configurar el protocolo BGP. Entonces, pues prácticamente este protocolo lo que me sirve es para controlar la red y los recursos a través de múltiples protocolos, que es lo que significa MP, y de red en las familias y direcciones, ¿cierto? También este protocolo, pues ya que este es el protocolo que me admite direcciones tanto como en IP versión 4 y IP versión 6. Esa es la ventaja que me da este protocolo como tal. Entonces, ya con estos son los resultados como tal del anterior punto. Este es el 3.3. Entonces empezamos a configurar cada una de las especificaciones que me pide para realizar este protocolo. Entonces, por ejemplo, configurar dos rutas estáticas. Después me dice que debemos de generar una ruta estática predeterminada.
Entonces aquí está como cada uno de los, el paso a paso que me pide aquí. Entonces pues me el punto 3.4 pues es exactamente igual que el 3.3, la única diferencia es que ya es en el router 1, el anterior era en el router 2, pues ya prácticamente en el router 1 pues realizamos exactamente las mismas configuraciones que hicimos en el paso anterior, las mismas configuraciones y todo esto. Ya pasando al punto 4.1, entonces el 4.1 me dice que debemos de hacer las configuraciones de redundancia al primer salto. Entonces aquí tenemos como la tabla de actividades que me solicitan. Entonces, por ejemplo, entonces en el 4.1 me dice que en el switch T1 debemos de crear el protocolo SLA-IP que prevé la accesibilidad de la interfaz NR1 de la Ethernet 1.2. Pues prácticamente pues este protocolo de SLA es para el tema de configurar el monitoreo del tráfico y medir el desempeño de cada una de las redes. Pues la prueba la realizamos tanto como en los switch, en el switch D1 que con la accesibilidad en el R1 y en el switch D2. Después en el 4.2 es exactamente me pide lo mismo, pero ya en el switch 2, pero en la interfaz del router 3 en la Ethernet 1.1.0.2. Pues prácticamente es exactamente el mismo punto entre 4.1 y 4.2. Entonces aquí ya vemos pues cada una de las, cumplimos con cada una de las especificaciones que me pide, como utilizar este protocolo como número 4 para las IP versión 4 y el número 6 para la IP versión 6. Ya me pide aquí el tema de utilizar el número de la pista, los objetos rastreados que debemos de notificar, el estado como tal y el tiempo como tal de que requiero. Ya en el 4.3 y el 4.4 ya me pide es que en el switch de 1 debemos de configurar el protocolo HSRP versión 2. Pues prácticamente este protocolo es de redundancia para configurar un enlace predeterminado en el cual en caso tal de que me falle el primario pues entra el secundario a respaldar en caso tal. Entonces aquí me pide pues toda una de las pruebas que debemos de hacer en cada uno de los grupos. Entonces por ejemplo en el grupo 104, en el grupo 114 y en cada uno de los protocolos que debemos de generar, ya sean tanto como en la IP versión 4 como en la versión IP versión 6. Pero prácticamente me pide exactamente lo mismo, como asignar la dirección. Entonces aquí me pide la dirección, pues aquí prácticamente he cambiado el 02, que es el número de la cédula. Me pide la habilitación, realizar el seguimiento de cada uno de los objetos hasta el nivel 60. Entonces, pues prácticamente pues estos son el paso a paso como el que generamos acá en ese 4.3 y en el 4.4 cada uno de los pasos. Y ya, pues prácticamente eso es lo que me pide la guía como tal. Y, y no, pues nada, aquí están las evidencias de cada una del seguimiento de cada una de las actividades que se realizaron y como modo de sustentación. Pues aquí ya están las conclusiones como tal, que esto fue como el handle que me generó en el repositorio de la universidad con las bibliografías que se consultaron. Y pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.